tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues adelante Alejandro. Dice, doctor, ¿cómo vivir un duelo desde la divina voluntad sin quedarme en el yo? Bueno, lo primero, vamos a recordar que todas las situaciones que nos sucedan, hay que vivirlas en la divina voluntad. No el estar tratando de ver cómo cómo lo remedio o cómo lo paso, sino el dolor, de la pérdida, en fin, pero todo en la divina voluntad. Ahora, el punto es unir ese dolor, unir esa ausencia del ser querido, pero unirlo a los sufrimientos de María, cuando Jesús fallece, toda la pasión de Jesús, y cuando ella tiene que dejarlo en el sepulcro. O sea, todo nos debe servir para vivirlo en la divina voluntad y unirlo a la vida de Jesús o de María. Y entonces esa sería la forma. Doctor, un alma que ya conoce la divina voluntad y busca ponerlo en práctica, ¿puede comulgar más de 2 veces al día si asiste a varias misas? La Iglesia permite solamente comulgar un máximo de 2 veces por día. ¿Qué hacemos? Bueno, el vivir en la divina voluntad no nos exime de la ley de la Iglesia. O sea, la Iglesia nos pone determinado tipo de normas, de leyes que tenemos que seguir. Recordemos que la Iglesia de alguna manera, está dándonos todo lo que Jesús le deja a ella y sobre todo algo que es interesante. Jesús le da el poder de atar o desatar y que lo que ate o desate en la tierra quedará atado o desatado en el cielo. Por lo tanto, si la Iglesia me dice que nada más puedo comulgar una vez, bueno, comulgo una vez. Si ahora me da la oportunidad de comulgar 2 veces cuando mucho y en situaciones especiales, bueno, puedo acceder. Pasarme de ese punto definitivo estaría yo transgrediendo una norma, una ley que la Iglesia me pone. Estaría yo en contra de lo que la Iglesia está diciendo. Y la pregunta es, ¿para qué queremos comulgar más veces? Que no el vivir en la divina voluntad es una comunión continua, que no la comunión, el recibir el sacramento, es la unión de Jesús con nosotros, tener a Jesús en nosotros. ¿Y qué es la divina voluntad? Es unidad con Jesús. Y luego, por si esto no nos bastara, recordemos que en cada acto que la criatura que vive en la divina voluntad lleve a cabo, no importa qué acto sea, ahí se genera una vida divina. Y Jesús dice que deberíamos de estar con la boca siempre abierta para recibir tantas Eucaristías. Así que yo creo que no es muy lógica esta pregunta. O sea, simplemente decir, bueno, yo comulgo una vez o 2 veces, si es que lo quiere hacer o lo puede hacer, está bien. Pero querer más de lo que la Iglesia me permite no tiene ningún sentido porque estamos en una comunión continua con Jesús. Dice, si se tienen pensamientos obsesivos de impureza y de maldecir hasta lo sagrado y problemas con la confesión, ¿se debe seguir con la oración de antes o solo giros hasta que pase? Interesante pregunta. Bueno, lo primero es que la voluntad humana ahí está radicada al 100% en esa persona. Segundo, que está recibiendo un ataque continuo
del enemigo, o sea, excitando esos pensamientos. Parte son de él, pero parte también del enemigo. Tercero, Jesús nos recomienda, o sea, aquí empiezan las recomendaciones para la divina voluntad. Una muy sencillita, muy fácil. Cuando venga un pensamiento impuro, digan: Jesús y María, os entrego el alma mía. Eso le recomienda Jesús a Luisa, y esto ha dado resultado en muchísimas personas, que es un medio para poder alejar estos pensamientos. Probablemente, por lo que dice esta persona, a veces se necesita estar en una continua repetición de esto, o sea, simplemente tratar de tenerlo muy, muy, muy claro. Le pertenecemos a Jesús, le pertenecemos a María, y no necesito estarlo recordando, pero si es necesario, bueno, lo recuerdo. Otra de las cosas que es importante, la divina voluntad aplasta totalmente, tiene aplastado los vicios y todas nuestras miserias. ¿Qué necesitamos para que la divina voluntad haga esto? El decidirnos, el tener la firme decisión de vivir en ella. Jesús nos habla y nos dice que ¿quieres vivir en mi voluntad? ¿En verdad lo quieres? Ya sabes, la conoces esto. Adelante, ya está hecho. O sea, ya estás viviendo en la divina voluntad. Ahora, el problema es mantenerse. Ese es ahí donde entra un poquito el dilema. Pero con esta decisión, con pedir la ayuda, o sea, porque aquí hay que pedir una ayuda para evitar tantos pensamientos y estar usando nuestra mente en estar pensando siempre en Jesús, creo que ese sería el remedio. No sé si ustedes tengan algo más. También oponerse y reparar también ayuda para salvar almas también. Así es. Y que el demonio diga: ya no sales tantas almas, y se vaya. No. No, y algo que es importante, estas tentaciones son ayudas, porque cada vez que se venza una tentación, eso se toma como mérito, como alimento, o sea, virtuoso al fin y al cabo, pero como mérito, y eso nos va ayudando a entrar en la divina voluntad. ¿Podrían decir en qué libro habla Jesús de los actos preventivos y actuales? Bueno, que recuerde el 14, en el libro 14, la lectura 31, pero son en varias lecturas. No recuerdo si en esa lectura se habla también del acto actual. O sea, hay una lectura que no tengo en la mente ahorita, donde habla de lo que es el acto preventivo, y que cuando se olvida, se distrae uno, entonces hay que hacer el acto actual. El acto actual es prácticamente repetir el acto preventivo, ¿no? Simplemente decir: se me olvidó, y ahora regreso y quiero continuar viviendo en tu voluntad. Creo que es la misma lectura, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí lo aclara. Correcto. Sí. Para girar por tantas realidades que encierra el divino querer, ayuda a tener un orden, sea escrito o ya pensado, para que no se escape nada, o la experiencia, práctica y tiempo nos va ayudando en el Espíritu Santo, que me aconseja. Bueno, esto es curioso. El girar, hay que girar en todas las obras de Dios. Hay que girar en toda la creación. Hay que girar en toda la vida de Jesús, o sea, en todo su presencia en este mundo, incluyendo desde su gestación, su infancia, su adolescencia, su edad adulta, en los momentos de su predicación, en su pasión, en fin.
necesitamos situarnos en todos estos lugares. Pero también necesitamos girar en los actos de nuestra Madre Santísima. Jesús dice que hay campos en donde el alma que vive en la divina voluntad tiene que girar. Los campos son la creación y su humanidad. En otra lectura también pone como punto de partida para estos giros a nuestra Madre, a María. Así que tenemos una infinitud por recorrer. Junto con ello, la divina voluntad contiene todo, contiene a todas las criaturas. Por lo tanto, también Jesús le recomienda girar en la vida de los santos. O sea, rehacer la vida de los santos, pero rehacerla en divina voluntad. Ahora, tener un orden, difícil poderlo establecer. Voy a querer establecer un orden en lo creado. Nunca voy a acabar. O sea, si vamos tomando las cosas tal y como están, cada cosa creada aquí en este mundo, irla repasando, yo creo que no vamos a acabar. Ahora, ir repasando todo lo que existe en el universo, menos ni siquiera lo conocemos. Así que tratar de hacer un itinerario, definitivamente no se podría llevar un orden. Pero recordemos que la divina voluntad es unidad. La divina voluntad contiene en ella misma, contiene todo. Por lo tanto, ahora el alma, en el momento de empezar a girar, puede girar en algo de lo que conozca, no importa, en algún lugar, en algún objeto, en fin. Pero la divina voluntad, con la intención, de que la divina voluntad extienda este giro, extienda este querer tomar todo lo que Dios ha puesto en todo lo creado, tener la intención de recibirlo, tener la intención de conocerlo, y al mismo tiempo de corresponderle a Dios en amor a través de todo lo creado. La divina voluntad, que sí lo conoce, que sí lo tiene encerrado en ella, extiende nuestro acto a todo lo creado. Lo mismo pasa con los actos de Jesús. Podemos estar, girando en algún acto en específico, sí, pero como la divina voluntad encierra toda la vida de Él, todos los sufrimientos de Él, no solo la pasión exterior, sino también las dos pasiones interiores, que son la pasión del amor y la pasión del pecado, entonces nuestro acto de girar nos está poniendo en toda la vida de Él. Pero ponemos el énfasis en estar en el huerto, en estar acompañándolo en las bodas de Caná, en estar junto con Él en el vientre de María, cuando está dentro de ella, en fin, en todo. Ahora, seguir un orden tampoco se trata de decir en el momento de la encarnación, en el primer mes de embarazo, en el segundo, en el tercero, no, sino es en forma general. Así que no nos preocupemos mucho por el orden, sino el no dejar de girar nunca. Hay que recordar que vivir en la divina voluntad es un giro continuo. Giro continuo, él lo dice, si yo vivo dentro de esa inmensidad que es la divina voluntad, y esta divina voluntad es la que me mueve, la que se pone toda ella en mis actos, entonces la pregunta es, ¿qué pasará con cada acto donde la divina voluntad se mueve totalmente? Yo estoy en todo, en cada acto. Y si tengo la intención de estar amando, de estar recibiendo el amor, de estar reparando, bueno, lo estoy haciendo en todo y en cada momento. ¿Puedo, repito, poner la atención en algo en especial? Sí, pero también con la intención de estar en todo.
Doctor, los actos que menciona en algunos programas como el concurrente, el asistente y no recuerdo el otro, ¿Dios los manifiesta hasta que se hace vida en la divina voluntad? ¿O lo podemos experimentar al inicio de este caminar? Bueno, lo primero es que estos actos, esos nombres, los puse como ejemplo en mi carrera de medicina. O sea, los puse como ejemplo para ir entendiendo cómo actúa Dios con nosotros en la divina voluntad. Decíamos que una vez que uno termina la carrera, ahora alguien quiere ser cirujano en cualquier especialidad, lo primero que hace es asistir. Asiste, o sea, está presente para ver cómo se lleva a cabo la cirugía, qué se necesita, quiénes se interactúan, cuál es la forma en cómo se maneja todo desde en la entrada hasta la salida del paciente. Conforme va uno entendiendo, conforme va uno viendo aquello, lo va uno integrando y llega un momento en que el cirujano nos dice, ahora nos vas a ayudar. Entonces ya es el acto de asistente de ver, ahora es el acto concurrente, concurre, pero no lo hace, ayuda. Está participando dentro del acto, pero no es el actor principal. Y ya cuando el cirujano, el maestro ve que el alumno está ya preparado, entonces un día le dice, ahora vas a operar tú, y le da el bisturí y dice, adelante. Y ese ya es el acto obrante, ya es el hacer las cosas por uno. En la divina voluntad es exactamente lo mismo. Primero asistimos a lo que Jesús nos va indicando en el libro del cielo. Después empezamos a concurrir con Él en la pasión, en la creación, en la santificación. Empezamos a girar en todos esos actos y empezamos a reparar, a amar, glorificar, en fin. Llegará el momento en que lo tengamos que hacer solos. O sea, ya no nada más concurrir, sino solos, que la iniciativa salga de nosotros. Jesús le dice a Luisa en el Monte de los Olivos, sí, fue en la Pasión del Monte, en la Pasión del Huerto, perdón, en donde le dice, fíjate lo que estoy haciendo, fíjate en lo que hago para que lo hagas junto conmigo, para que lo hagas junto conmigo. Eso es concurrir. Él actuando y ahora yo concurriendo con él. Antes de eso le había dicho, fíjate en lo que hago, ¿sí? O sea, velo, asistente. Y en esa misma hora le dice, fíjate en lo que hago para que lo hagas tú también, que ya sería el acto en donde la criatura toma en la parte actuante, se une a la divina voluntad y lo hace, ¿sí? Entonces, sí queda claro, ¿sí? Sí, pero y la pregunta era, ¿y Dios lo va a manifestar cuando ya tengamos vida divina? Lo que estoy diciendo creo que se entiende. Primero es un aprender, ver, después es un concurrir y después es un hacer. Eso indica un crecimiento dentro de la divina voluntad. Yo no puedo empezar a hacer las cosas si apenas estoy aprendiendo, apenas estoy conociendo. En la medida que voy conociendo cada vez más, voy concurriendo y en la medida en la que ya tengo todo, entonces ahora ya lo hago. Y ahora eso no quiere decir no estar en las tres etapas. Yo puedo asistir en un momento dado al momento de, no sé, de la flagelación y estarlo viendo, estar asistiendo a eso para estar reparando, para estar amando, para estar tratando de
como de aliviar, pero desde fuera. En otro momento puedo estar concurriendo con él, prestándole mi cuerpo para, bueno, no prestándole, sino uniéndome para recibir yo también el castigo, los flagelos que él recibe. Y en otro momento yo me pongo, por ejemplo, en los actos, en la vida que yo tenga, en la pregunta, una de las anteriores, en un duelo, en una pérdida, yo me pongo como actor en ese momento y lo uno a los sufrimientos de Jesús, que en donde voy a encontrar el mismo acto, pero sufrido por Jesús y sufrido por mí. ¿Sí se entiende? Así que yo creo que no tiene gran problema, ¿no? Dice, yo primero empecé con los audios del Libro de Cielo y luego que lo encontré a usted, doctor, ya dejé los audios y escucho mucho todos los programas que más puedo del Tercer Fiat. También me gusta mucho seguir todos los retiros que hace. ¿Esto me vale o debo seguir el Libro del Cielo? Bueno, perdón que lo diga de esta manera, pero lo hemos repetido en múltiples ocasiones, que la lectura es fundamental. Si no recurro a la lectura, todo lo que es auditivo, en definitiva, no tiene mucha penetración. La lectura es imprescindible. Los programas, los videos, o sea, todos los videos, los retiros, ayudan, sí, a esclarecer algún tipo de dudas, de malas interpretaciones, en donde se van aclarando pequeñas cosas o grandes cosas, pero el conocimiento se adquiere en el libro. Así es definitivo, ¿no? Así que yo le diría que sí necesita conseguir el libro. Aquí hay un comentario muy parecido a la anterior pregunta, porque dice, ¿es posible que después de mucho tiempo que he leído Las Horas de la Pasión, que he escuchado cantidad de conferencias del doctor, ahora todo lo que enseñan en la iglesia me parece muy vacío? Y quedo como que sé mucho ahora de Jesús y no me interesa lo demás, salvo la misa y los sacramentos. ¿Qué opina? Bueno, lo que dijimos hace rato también con la iglesia. La iglesia, o sea, establece un determinado tipo de función en la misa. Y bueno, lo primero es decir, ¿qué es la misa? ¿A qué está representando la misa? Bueno, la misa es única y exclusivamente la fracción del pan, o sea, el momento de la consagración, que eso es lo que Jesús hizo allá en la noche de la última cena. En María Valtorta da a entender que la misa es lo que él así hizo en el momento de la Pascua suplementaria, que está descrito en el Libro del Cielo, en el Evangelio como fue revelado, y es Jesús llegando, haciendo la fracción de pan, lo que es la consagración, y luego repartiendo su cuerpo y su sangre. Dice, eso es la misa. Ahora, todo lo demás tiene dos cosas que son necesarias y el resto es como un agregado. La predicación. La predicación se llevó a cabo porque se necesitaba educar a las gentes, a los que no conocían. Entonces se usaba el momento de esa misa para enseñar, para predicar todo lo que Jesús hacía, lo que Jesús nos había enseñado y lo que la revelación de Dios había dado tanto en la vida de Jesús como en el Antiguo Testamento. Entonces era necesidad.
con el tiempo se van perdiendo, van quedando ausentes las personas que lo habían vivido, que lo habían estado viendo, y de ahí viene la necesidad de de esquematizar todo lo que se dice en la misa, que son las lecturas que conocemos el día de hoy, que si pusiéramos atención, bueno, pues nos van llevando a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, a un conocimiento cada vez más profundo de nuestra religión. Y la otra cosa que es fundamental es el Padre Nuestro, ¿sí? Aunque Jesús dice que sería recomendable que se dijera después de la comunión, porque el único momento en que realmente podemos decirle al Padre, Padre Nuestro, es con Él en nosotros. Todo lo demás ha sido un ir enriqueciendo el acto de la misa, y en donde en un principio representaban diferentes etapas de la vida de Jesús. Así que, bueno, tengamos esto presente, y ese es como el punto clave de lo que es la misa. Que ahora me parezca un poco, ¿qué palabra usar? O sea que, anterior, no sé. O sea, menos profundo, vacío y todo. Bueno, o sea, bendito sea Dios, quiere decir que ha entendido, quiere decir que tiene más conocimiento de lo que es Jesús. Pero por favor, no lleguemos a minimizar o despreciar, en el peor de los casos, lo que es la misa. Pongamos atención en que es la repetición del sacrificio cruento de Jesús, el ofrecimiento cruento al Padre para la salvación de toda la familia humana y sobre todo para la readquisición del reino de Dios en la tierra. Si yo tengo esto presente, entonces voy a ver en todos los actos de la misa eso que está ayudando a enriquecer el acto central, que es el momento de la fracción de pan, el momento de la consagración. Si tengo esta sensación como de minimizar lo que estoy escuchando, bueno, vamos a dedicarnos a reparar, vamos a dedicarnos a amar, vamos a dedicarnos a darle el valor que debería de tener y que quizá, visto desde nuestra perspectiva, ya no lo tiene. Yo quiero hacer un comentario. Aquí podríamos estar en riesgo que nos pase lo mismo que a Lucifer, porque Lucifer decía que conocía las palabras, que ya lo sabía todo, entonces esa soberbia que se apoderó de él hizo que fuera la ruptura con Dios. Podemos estar en ese mismo límite, pensar es que yo ya sé mucho, yo ya conozco las palabras, entonces podemos ya llegar a romper hasta con la misma tradición, con todo lo anterior que fue camino. Se podría, sí, pero vamos a entender que sigue estando como centro la consagración. Y estando como centro ya no tenemos posibilidad de decir, es que yo también. O sea, Luzbel dijo, yo sé las palabras. ¿Qué palabras? De la creación. De la creación. Uh-huh. Entonces, él sabe las palabras, ¿las puede repetir? Sí. Lo que no entendió nunca es que las palabras no son hechos. La palabra es un deseo, un manifestar algo que estoy deseando, pero no lleva al hecho. De todas maneras, él quería ser creador. Luego, cuando supo que el hombre iba a tener la vida divina en él, ahí quiso ser él el protagonista, quiso que el verbo se angelizara en él. Entonces eso no era posible porque
ya estaba decidido que era el hombre, en fin, hay otras causas. Por lo tanto, el pecado de Satanás es diferente de lo que nosotros pudiéramos hacer aquí. Yo puedo minimizar la misa, sí, decirnos que yo sé más, como dice esta persona. Pero el momento de la consagración, ahí no puedo decir yo más. Ahí me tengo que detener, o sea, no puedo usurpar ese lugar. Y ese es realmente el centro, el fundamento de la misa. Es que la persona dice, no me interesa salvo la misa y los sacramentos. O sea, la misa sí le interesa y los sacramentos sí. Pero lo que yo entendí de esta pregunta es que todo lo demás, las liturgias y todo lo que viene contenido en la revelación, ya él sabe más, esta persona sabe más, entonces lo minimiza. Por eso, pero es lo que estamos hablando. Todo es un enriquecimiento. Y hay que entender que no todo el mundo sabe lo que usted sabe. O sea, entonces vamos a entender que la evangelización tiene que empezar por el ABC. Claro. Y que siempre hay gente nueva y que siempre hay gente que requiere de estos conocimientos y que esto es necesario, nunca se va a quitar. La iglesia nunca va a desaparecer. La evangelización desde el ABC seguirá y seguirá hasta el final del tiempo. Que sepamos más, que tengamos más conocimiento, de acuerdo, pero eso no implica el menospreciar la parte inicial, porque esa parte es necesaria, que es lo que estamos diciendo. No es un empobrecer, sino un enriquecer el acto. ¿Por qué lo enriquece? Porque estamos evangelizando. Entonces, si estoy evangelizando, estoy haciendo una labor benéfica tanto para la familia humana como para Dios. Y siempre fue camino, siempre ha sido camino. Así, y seguirá siendo camino. Muy bien. Dice, mi hija es lesbiana, ¿cómo puedo pedir por ella en la divina voluntad? Pedir el reino y actuar. Jesús nos ofrece nos da una promesa, que al alma que vive en la divina voluntad le concederá las más grandes conversiones. Y ahí podría estar su hija. Pero para esto se necesita pues la parte nuestra, que es el vivir, el actuar en la divina voluntad, ofreciendo nuestros actos para reparar, para ayudar, para iluminar, ¿sí?, a las personas que son como su hija. No se quede en su hija, sino extiéndalo a todos aquellos que están en el mismo puesto, en las mismas condiciones de su hija. Si su hija permite que le hable, háblele. No le hable de que estás mal, no. Dígale más o menos cuál es el plan de Dios para nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros, para qué fuimos creados nosotros, y déjela así. Doctor, ¿existe la astrología cristiana? La astrología cristiana. Bueno, vamos a ver, sí y no. Sí, porque hay un ejemplo de los Reyes Magos que vieron una estrella, esa estrella les indicó algo, siguieron esa estrella y lograron llegar a la meta, que es Jesús. Pero bueno, ¿sería una estrella o sería un conocimiento, una intuición? Yo más bien creo que fue una intuición, algo interior, no exterior. Como siempre llevamos las cosas a lo material, entonces estamos pensando en un fenómeno astronómico que definitivamente, bueno, pudo ser, sí, definitivamente sí, pero que no tiene mucho, ¿cómo diríamos?, sustento, ¿no? En fin, como milagro, sí.
más bien esa estrella interior que es la luz, que es esa intuición, esa revelación interior que los hace ir en búsqueda de algo que no conocían, de algo mayor, o quizá ya tenían el conocimiento porque se supone que era gente instruida. En fin, no, porque en la actualidad se usa, me viene a la cabeza un nombre que no voy a decir, de alguien que habla de astrología divina, que por medio de los astros y todo. Bueno, o sea, yo diría, ¿será realmente esto una realidad? ¿O es una forma de entender las cosas muy personales, muy personalmente? Yo diría que no. ¿Sí? O sea, así que hay signos en el tiempo, en el cielo, en todo, que Jesús lo dice. Ustedes que saben leer los signos, ¿sí? Que va a llover, que no va a llover, en fin. Pero no lo da como algo totalmente así de una, ¿cómo diríamos? Dedicarse a entender las obras de Dios a través del movimiento de los astros. No. No, ¿por qué me ves así, Alejandra? No, Se me hace que tú sí crees. no, no, lo que pasa es que la astronomía que utilizaron las personas que precisamente estudiaban el estado del tiempo desde la Tierra, desde la ciencia de terrena, para las cosechas, para cuando pescar o cuando recoger las cosechas, todo eso sí sería envasado en la astronomía, pero no en la astrología, porque la astrología más bien se refiere a que los planetas controlan la vida de las personas. Ahí se ha derivado esto de la astrología, pienso yo, y ahí pues ya no coincide. Así es. Dice, en la lectura 6:41, Jesús nos habla de 3 reinos buenos, el espiritual, el divino y el eterno, y 3 malos, el mundo, el demonio y la carne. ¿Nos podría explicar estos reinos? Bueno, pues creo que el demonio, mundo y carne vendrían siendo lo mismo, ¿no? O sea, cosas que nos alejan totalmente de Dios, cosas que están en contra de lo que Dios quiere que nosotros seamos o hagamos, y se unifican con diferentes nombres, pero la finalidad es exactamente igual. Lo que unifica un reino es la finalidad. Entonces, el reino demoníaco, el reino del demonio, tiene 1000 caras, pero todo lleva una sola finalidad: alejar al hombre de Dios y acercarlo a un mundo totalmente sin Dios y la condenación eterna. Los reinos espirituales, si hablamos de espíritu, hablamos de Dios y hablamos de ¿cuál es el otro? Eterno. Eterno. Dios y espíritu son eternos. O sea, no tienen un final, y Dios no tiene un principio. El espíritu en Dios no es eterno, en nosotros es eterno, pero una eternidad creada. Tuvimos un principio y no tendremos un final. Pero los 3 están unificados en la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? El llegar a Dios, el obedecer a Dios, el darle la gloria a Dios. O sea, todos llevan esa meta. Doctor, si al estar en la divina voluntad es ser uno con Jesús, entonces ya no puedo platicar con Él, pues ya somos uno. Esa pregunta debería haber sido la primera, y quizá ahorita estaríamos terminando. Yo pienso que se ha confundido mucho esta idea de que es Jesús viviendo en mí, obrando en mí, haciendo todo en mí.
Prácticamente yo me anulo para que sea Jesús quien viva en mí. Si fuera esta la idea, la realidad, entonces Jesús, la divinidad, no tendría alguien con quien compartir. Recordemos las palabras de Jesús antes de todo, que dice que antes de la creación de la creación en general, primero le dijo a su amor, o sea, a Dios, no quiero estar solo, quiero una criatura para que me haga compañía, para entretenerme con ella, o sea, para llevar una relación real de amor, de convivencia. Si fuera un perder la individualidad para que sea Jesús en mí, entonces Jesús, ¿qué estaría haciendo? Una relación toda dirigida a Él mismo, desde Él mismo. Y esto no es lo lógico ni de una persona inteligente. O sea, alguien que lo quiere tomar a un ser humano y volverlo un muñeco, o sea, un títere, que lo maneje él en él y él en el títere. ¿Sí? Alejandra diciéndole a Jesús, te amo, y Jesús viniendo, poniéndose en Alejandra, diciéndole a Alejandra, quítate, voy yo, y diciéndole, yo también te amo. Sería totalmente absurdo. En el libro del cielo empieza dando esa idea, pero es un inicio. En la medida que vamos adentrándonos en los conocimientos, vamos entendiendo que la voluntad, que es la parte principal del ser humano, esa voluntad es lo que nos semeja con Dios. Eso de que nos semeja es porque somos el motor del ser, nuestro ser. La divina voluntad es el motor del ser divino, porque es el almacén de todos nuestros actos, porque la divina voluntad es el almacén de todos los actos de Dios. En la voluntad humana están encerradas la potencia que nos hace vivir, pero también es donde están todos los atributos. En Dios es lo mismo exactamente. Entonces, si a mí me quitaran mi voluntad, definitivamente la persona desaparece. Porque el cuerpo, la parte, el vestimento del alma, que es el cuerpo, no tiene ningún valor en esto. Entonces me quitan la voluntad, mi voluntad muere, y en ese momento yo dejo de existir, y es Jesús que pondría su voluntad, y entonces ya sería la voluntad de Jesús. Total y absoluto incongruencia, porque no sería una relación de amor entre dos personas, sino sería un autoengañarse de Jesús y un amor totalmente, ¿cómo diríamos? Bueno, él mismo, un amor defectuoso, ¿sí? Un egocéntrico, un amor egocéntrico. ¿Qué es lo que pasa? La voluntad es el motor y es el almacén. Por lo tanto, lo que Jesús nos pide es el desapego de todo lo nuestro. Y lo nuestro está en nuestra voluntad. Entonces, desapégate de todo lo que tu voluntad contiene, desapégate de todo eso, pero tu voluntad, que es el motor de ti, el motor de la criatura, esa se debe quedar, para que sea ella la que motive los actos de la persona. Y entonces la persona sigue como individuo, pero sin el ajuar de todo lo que esa persona tenía, o sea, el almacén de sus cosas, de sus atributos, de sus miserias, de sus vicios, de todo lo que tenga esa voluntad, quitarlo, para que quede nada más el movimiento. Y ahora la divina voluntad viene y
pone sobre esta voluntad, pone todo lo suyo, se une allí. El acto debe ser de la voluntad humana, o sea, sigue como el acto de la persona, pero enriquecido con todo lo que Dios contiene, todos sus atributos, todas sus obras, todo lo que Él es. Por lo tanto, el acto de la criatura se convierte en un acto divino. Ya no es el acto nada más del hombre. Ahora, dentro de todo eso van todas las obras de Jesús, van todos los atributos de Jesús. Ahora, la criatura tiene la bondad, la misericordia, la omnipotencia, la bondad, el conocimiento, la divinidad, tiene todo lo de Él. Por eso es que podemos decir que somos otro Él, pero otro Él que ya tiene apellido. En Alejandro ya sería un Jesús Alejandro. Ya no sería nada más Jesús, sino sería Jesús Alejandro. En Alejandra sería un Jesús Alejandra. O sea, tomando la personalidad de cada persona. Y ahora sí, podemos entrar en esa relación al tú por tú con Jesús, pero desde una persona, que es igual en cuanto a naturaleza con Él. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza humana igual que Él y tenemos una naturaleza divina, Él por naturaleza y nosotros por gracia. Pero ahora ya podemos convivir. Es lo mismo que pasa en la Trinidad. En la Trinidad es un solo Dios, uno, en tres personas distintas. Y esas tres personas distintas interactúan entre ellas. No se anulan, no es el Padre actuando como Hijo o actuando como Espíritu Santo, sino es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo personas distintas con la misma naturaleza. Por eso es que conforman un solo Dios. ¿Dios es trino? Sí. Nosotros, siguiendo este esquema, podríamos decir que nosotros somos binomio. Una naturaleza humana con una naturaleza divina dada por don, por regalo, unificados, ¿sí? Actuando desde la misma persona, y la persona es la persona humana. Igual que Jesús. Jesús es la unión hipostática, naturaleza divina, naturaleza humana, en una sola persona, que es la persona de Verbo. En Él es el Verbo el que tiene la persona, la hipóstasis, en ellos es el Verbo. Nosotros, no puedo hablar de hipóstasis, pero bueno, la persona es Jesús, pero desde mí. ¿Sí? Jesús en la última cena le dice al Padre, Padre, yo en ellos, tú en mí. ¿Qué está diciendo? Que son dos, hay una relación. Aunque sabemos que están unidos indisolublemente, porque ahí está el Verbo eterno. Sí, porque entonces, ¿qué caso tendría que fuéramos muchos? ¿Para qué? ¿Para qué le serviría a Dios que fuéramos muchos? Para nada. Para que cambie de vestido. Okay. Tendría que quitarse el vicio de tener muchos pares de zapatos, muchos trajes, muchas blusas. No. Entonces podemos ir a platicar con Él, podemos dialogar con Él, sí. Podemos ir, por ejemplo, al Santísimo a estar con Él, sí, a visitarlo, sí. Pero es Jesús que va a ver a Jesús. Terminamos, doctor. Bueno, pues amigos, con esta pregunta interesante realmente, o sea, y muy, muy necesario entenderlo, porque si no nos crea mucha confusión en la cabeza.
Entonces, pues gracias por haber estado con nosotros. Y le agradecemos a Alejandra, a Alejandro, Gracias, doctor. Gracias, doctor. a Paris Gracias, Ale. y sobre Gracias, todo, doctor. ya sabemos, Gracias, a ustedes, amigos, que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias, amigos. Buenas noches. Y les agradecemos a quienes nos escribieron desde Tamaulipas, Suiza, Uruguay, Colombia, California, El Salvador, Venezuela, Monterrey, Nueva York, Chile, Miami, Ciudad de México, El Salvador, Manzanillo, Panamá, Londres, Chihuahua, Estado de México, Argentina, Massachusetts, España, Georgia, Baja California, Paraguay, Yucatán, California y Costa Rica. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos.